quiero compartir con usted en Amós capítulo 3, versículo 7. Dice la palabra del Señor: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Y siempre, cuando Dios ha querido hacer algo en la historia, cuando Dios ha querido intervenir en la historia, para alguna razón, por algún acontecimiento, Dios entonces ha levantado siempre ministerios, hombres, mujeres o ministerios que se han anticipado a esos tiempos en los que Dios quiere actuar y han elevado la voz de advertencia. Siempre Dios tiene una palabra y un plan para cada generación. Y este es un punto y este es un tiempo importante para nosotros. Nos dice la Escritura en este pasaje que hay cosas que Dios quiere revelar. Dios quiere desatar sus secretos. Dios quiere mostrar su plan. Dios quiere revelar el propósito por el cual una generación puede encontrar salvación. Y todas esas cosas que Dios quiere revelar, las va a hacer única y exclusivamente a través de sus siervos, los profetas. O sea, hay una institución debidamente acreditada por Dios, que se llaman los ministerios apostólicos o proféticos, en los cuales Dios entonces quiere mostrar y revelar un plan, un propósito eterno. Y nos dice entonces este pasaje, lo primero que alcanzamos a leer es que dice que Dios no hará nada. O sea, hay muchas cosas que Dios quisiera hacer, hay muchas cosas que Dios quisiera revelar, muchos secretos, muchas palabras, muchos planes que Dios quiere mostrar a la iglesia para bendecir a la iglesia o para que la iglesia se levante como esa vocera que advertirá de los futuros juicios que Dios traerá. Y Dios quiere traer y mostrar misericordia hacia un mundo irredento, hacia un mundo pecaminoso, pero Dios no puede levantar, Dios no puede soltar esa palabra de salvación, Dios no puede mostrar los tiempos y las sazones por las cuales Dios traerá multitudes a salvación, si es que no encuentra un hombre profético, una mujer profética, si no encuentra una iglesia profética, si no encuentran en la iglesia el oído profético absolutamente activado y alineado con la palabra del Señor. Es muy importante entonces que la iglesia pueda entender que tiene un oído, aleluya, ungido por el Espíritu Santo para poder escuchar los misterios de Dios, la palabra del Señor. Usted tiene también la posibilidad de escuchar la voz de Dios. Usted tiene la oportunidad de escuchar la voz de Dios si solamente usted se alinea con el Señor, si usted camina con Dios, si usted toma a Dios en su palabra. Entonces Dios dice que se manifestará a tu vida, hablará a tu corazón y usted sabrá las cosas que le van a suceder a tu vida, a tus hijos y a tu familia. Amén. Porque Dios revela sus secretos a aquellos que están en intimidad con Él. Dios revela sus secretos y Dios revela su plan a todos aquellos que aman su venida, a todos aquellos que aman su palabra y caminan de la mano con Dios. Amén. Entonces hay cosas que Dios quiere mostrar, hay cosas que Dios quiere revelar. Y hay muchas cosas que Dios quiere entonces manifestar en esta generación. Cosas buenas y cosas malas. Serán buenas si la iglesia escucha. Serán buenas si los hijos de Dios se alinean con su palabra. Y serán buenas para aquellos hijos que se alinean con su palabra, para aquella iglesia que se alinea con su palabra. Y será buena también para todos aquellos que están conectados
con esa iglesia, y será buena también porque esa iglesia será la que llevará una buena nueva para un mundo que no conoce al Señor. Pero también serán malas noticias si es que nosotros no entendemos lo que Dios quiere hacer con nosotros. Si usted no entiende lo que Dios quiere hacer con usted, y si nos volvemos indolentes ante un mundo que no conoce al Señor. ¿Me está entendiendo, por favor? Entonces Dios quiere revelar, Dios quiere mostrar, pero Dios nos dice, esta primera parte del texto, que no hará nada. Dios quiere hacer muchas cosas, pero no hará nada hasta que encuentre una iglesia que se alinee con su voluntad, hasta que encuentre una iglesia, hasta que encuentre un hombre o una mujer o un ministerio que se alinee entonces con la voz del Señor. Nos dice a nosotros la Escritura, clama a mí y yo te mostraré, yo te revelaré, aleluya, yo te mostraré cosas grandes y ocultas. Las cosas ocultas, dice, son para revelarlas. Las cosas ocultas de Dios son cosas maravillosas, son cosas preciosas. Dios quiere desatar en tu vida, aleluya, un poder redentivo. Dios quiere desatar en tu familia un poder liberador. Dios quiere intervenir en tu vida, no solamente en las naciones. Dios quiere intervenir desde el más pequeño núcleo organizado de la sociedad que Él creó conforme a su imagen, que es el hombre y la mujer, que es la familia. Dios quiere intervenir ahí con una palabra profética, como lo hizo con Abraham. Dios dijo de Abraham, ocultaré yo lo que voy a hacer a mi siervo Abraham. Hay cosas que Dios quiere revelar íntimamente. Dios quiere hablar contigo, porque Dios es un Dios profético y tiene un espíritu profético que se quiere conectar con tu espíritu. ¿Saben? Nos compartía el otro día ese texto acerca de que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. O sea, si estamos unidos con el Señor por el Espíritu, entonces tenemos acceso a los secretos de Dios. Tenemos acceso a los misterios de Dios. Y no te hablo de misterios de cosas de ultratumba, te estoy hablando de los misterios. ¿Qué será de tu vida y de tus hijos? ¿Qué pasará con tus finanzas el día de mañana? ¿Cuál es el futuro que le espera a tus nietos y a tus sobrinos y a tu familia? Hay cosas que Dios quiere revelarlas y quiere traer salvación a tu vida y a tu familia. Pero Dios no hará nada sin que revele sus planes y propósitos a los profetas o a sus profetas. Dios quiere predecir con anticipación las cosas que van a suceder en el mundo, en nuestra nación. Creo que tenemos que sentir la inquietud en esta hora por las cosas que están pasando afuera, por lo que está pasando en el día de hoy. Vemos cómo todos los días en la televisión, todos los días en los canales de noticias, en los canales centrales de noticias, aparece un homosexual, aparece alguien del movimiento lésbico, diciendo que todo es normal. Y el entrevistador, como que se estuviese pauteado todo eso, ese mismo, desde una posición de acuerdo con el hombre o con la persona que está al otro lado entrevistando. No está entrevistando haciéndole preguntas incómodas, jamás lo incomodan, pero cuando va un cristiano o una persona que aunque no sea cristiana, evangélica, pero con una posición moral, con una posición exacta acerca del diseño de Dios, acerca de los temas infantiles o de los temas de la homosexualidad, a esa persona sí que la amedrentan, a esa persona sí que la persiguen, a esa persona sí que la acorralan y la encierran. Entonces uno ve lo que está pasando. Estamos graves, hermano. La verdad es que estamos muy complicados como nación, y la iglesia, nosotros estamos muy silenciosos. Creo que mañana hay una manifestación en La Moneda a las 10 de la mañana de todos los cristianos, y no importa su extracción religiosa, pero todos los cristianos y de la gente de buena voluntad, para que mañana a las 10 de la mañana hagamos una manifestación allí, una oración pública.
Eso es profético y ahí es donde tenemos que estar, hermano querido. Amén. Pero Dios quiere predecir entonces con anticipación lo que va a suceder en un futuro inminente. Y si nosotros como iglesia no nos levantamos primeramente en oración y en ayuno, como hemos sentido la inquietud en estos últimos días para alinearnos con el Señor. Yo sé que el Señor nos va a mostrar una palabra, nos va a mostrar una estrategia. Yo sé que el Señor a través de la oración de autoridad vamos a derribar fortalezas y vamos a echar abajo todo plan satánico que en el nombre de Jesús se quiera estar levantando. Porque tenemos la autoridad. Porque tenemos el poder, vamos a ayunar para deshacer obras del diablo, vamos a estar en una permanente línea de oración, de intercesión y de ayuno, justamente para alinearnos con el Señor conforme a los propósitos que Él quiere desatar y revelar en estos días que vienen. Dios quiere predecir también y revelar qué es lo que quiere hacer con su pueblo, con su iglesia. Y estamos creyendo que Dios quiere levantar un fuerte y poderoso movimiento del Espíritu Santo. Dios quiere levantar un avivamiento poderoso. No hay manera de meterse al fuego de Dios sin quemarse. Tenemos que quemarnos, tenemos que tirarnos a la parrilla del Señor, tenemos que meternos al horno con Dios. Allí vamos a encontrar el poder, allí vamos a encontrar el fuego, allí vamos a encontrar la instrucción, pero ahí también vamos a encontrar la revelación del Señor, de las cosas que Dios quiere hacer con su pueblo. Aleluya, porque Dios no hará nada sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. A los que están en intimidad con Dios, a los que caminan en comunión con Dios, a los que aman su palabra, a los que aman su presencia y guardan su palabra, Dios les muestra todas las cosas. ¿No dice la Escritura eso? O sea que la unción profética no es solo para los profetas. La unción profética, hermano querido, es para todo aquel hijo de Dios que ama la palabra, que ama la palabra, que guarda la palabra, que guarda la palabra. Es para todo aquel que quiere caminar alineado con el Señor. Amén. Pero sí, también, por supuesto, Dios en una amplitud mayor y una profundidad mayor también levanta ministerios proféticos que son los que lideran, que son los que llevarán la palabra, que son los que llevarán el mensaje. Sí, recibimos una palabra del Señor en estos días, que Dios nos levantaba como una espada afilada, como una espada filosa, una espada de dos filos. Aleluya, eso significa que hay un poder, aleluya, en el mensaje, porque cuando la Biblia habla de la espada, nos está hablando de la palabra, del mensaje. Es un mensaje de poder, es un mensaje ungido, es un mensaje que o derriba las paredes o las echa abajo de alguna u otra manera. Pero quiero decirte que la sociedad no será la misma, el mundo no será el mismo. Dios hizo una obra extraordinaria hace casi ya 100 años atrás, allá en Valparaíso, levantando un movimiento del Espíritu, un avivamiento espiritual que sacudió los estamentos en aquellos años y que produjo lo que se puede decir la apertura evangélica en Latinoamérica. Dios influyó poderosamente desde Valparaíso con un avivamiento espiritual para tocar toda Latinoamérica, y creo que lo que Dios quiere hacer hoy no es distinto. No es diferente. Dios quiere levantar y desatar un avivamiento espiritual. Y estamos avisados del Señor de que Dios lo va a hacer. Viene un derramamiento del Espíritu Santo como nunca antes la iglesia lo había gustado. Amén. Aleluya. Porque no hará nada el Señor sin que revele sus secretos a sus siervos, los profetas. Lo que Él quiere hacer, lo que está en su corazón, Dios lo quiere revelar. Dios lo quiere mostrar. Porque Dios es bueno. Amén. Porque Dios es bueno. Hacer conocido o hacer conocer su palabra. Cuando Dios desata una palabra de juicio para una ciudad,
o para un grupo de personas. No es que Dios se goce y quiera destruirlos. Una palabra de juicio y de condenación es simplemente de manera como una advertencia, es una advertencia. Es una proclamación anticipada de lo que puede suceder si es que el pueblo no se arrepiente, si es que la gente no se arrepiente. Es como Jonás yendo a Nínive, y estando en Nínive Dios tenía la intención, Dios le dijo a ese profeta: anda y profetiza, y dice: de aquí a 40 días no se arrepienten, juicio vendrá sobre esta nación, juicio vendrá sobre Nínive. Y este hombre fue y predicó y profetizó durante 40 días, ciudad por ciudad. Y el pueblo escuchó, y los gobernantes escucharon. Ellos fueron más sensatos que en el día de hoy. Y ellos escucharon la voz del profeta, que les decía, que les anunciaba un juicio que iba a ser inminente y que iba a haber destrucción. Y ellos escucharon, y los gobernantes escucharon y proclamaron ayuno. Hicieron ayunar a los ancianos, hasta los niños de pecho, hasta los animales ayunaron. Porque era tan grande el pecado y era tan terrible el juicio que venía, que esa gente, por la proclama profética, reaccionó, tuvo una reacción. Eso es lo que busca la palabra del Señor. No se goza en condenar a las personas, ni se goza en destruirlas, pero si la gente no se arrepiente. ¿Me está entendiendo? Entonces el ministerio de la iglesia en general es un ministerio profético. Es de autoridad porque es apostólico, pero es profético porque anuncia, está preanunciando las cosas que pueden suceder si es que el pueblo no se arrepiente. Y las cosas que pueden suceder si es que como iglesia nosotros nos alineamos con el Señor. Va a venir el fuego de Dios, va a venir la unción del Espíritu Santo. Si nos alineamos con el Señor, si ayunamos y buscamos el rostro de Dios, todas aquellas cosas que te están atando en el día de hoy, aquellas cosas que en este momento te imposibilitan moverte en un nivel mayor, todas esas cosas van a caer. Aleluya. Y vas a entrar en un nivel de poder, de autoridad y de unción como nunca antes habías pensado que podías vivir. Aleluya. Él muestra los secretos de las cosas que pueden llegar a suceder, de las cosas que pueden llegar a pasar si nos alineamos con el Señor. Él hace conocido su palabra. Él hace conocido su propósito. Dios no quiere tenerte de ignorante a sus planes. Dios no quiere que ignores lo que Él quiere hacer contigo, con tu familia y contigo en su iglesia. Así Dios le reveló a Noé el ahogamiento del viejo mundo por el diluvio. A Abraham, Dios le reveló la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y al profeta Ahías le mostró el Señor la división de las 12 tribus de Israel y cómo se iban a partir en la nación en dos. A Jeremías le mostró los 70 años del cautiverio. A Isaías le mostró la forma en que Dios los iba a liberar por la mano poderosa de un inconverso, un rey llamado Ciro. A Daniel Dios le mostró proféticamente los 4 últimos imperios o los 4 últimos reinos antes de la venida del Señor. Su auge, su poder y su caída. Y a Juan, el profeta, Dios le muestra todas las cosas que han de suceder desde la fundación de la iglesia hasta la segunda venida de Cristo. O sea, Dios siempre es un Dios que quiere anticipar a su pueblo a los tiempos y a las cosas que van a suceder. No somos un pueblo que tiene que andar a tientas. No somos hijos de Dios sin ojos. Somos hijos de Dios, aleluya, llenos del Espíritu Santo, sellados por el Espíritu Santo, para que sepamos las cosas que Él quiere hacer con nosotros. Amén. Aleluya. Entonces, en la historia de la iglesia,
Siempre han habido ministerios que se han anticipado a su tiempo. Ministerios que han capturado la palabra del Señor y han mostrado lo que Dios va a hacer en su generación y cómo Dios lo va a hacer en su generación. Uno de estos ministros y uno de estos ejemplos es Pedro, el apóstol. Usted sabe cuando descendió el Espíritu Santo allá en Hechos capítulo 2 y la gente estaba atónita, un avivamiento tremendo había acontecido y 120 hombres y mujeres esparcidos en la ciudad, hablando en lenguas y cantando y danzando, y dice la Biblia, magnificando al Señor y profetizando las grandezas del Señor y el mundo de aquel entonces, la gente de aquel entonces, cuando vieron ese espectáculo, entonces dice que se preguntaban unos a otros, ¿qué es esto? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es lo que está pasando? Esta gente está loca, estos están borrachos. Y aquí tenemos a Pedro entonces, en el capítulo 2, verso 14, tomando la palabra y poniéndose en pie con los 11, dice que alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, y todos los que estáis y habitáis en Jerusalén, esto es notorio y oigan mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros pensáis, puesto que es la hora tercera del día, las 9 de la mañana. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos profetizarán, y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Repita conmigo, profetizarán. Dios, el derramamiento del Espíritu Santo tiene un propósito, uno de los propósitos mayores, es que todos aquellos que recepcionen la unción, la presencia del Espíritu Santo, todos ellos dicen, el propósito es que profetizarán, llevarán la palabra, tendrán un mensaje de poder. El mensaje que ellos van a profetizar no nacerá en su propio corazón, no lo inventará su mente. El mensaje que ellos tienen que profetizar es el mensaje que viene del Espíritu Santo, respaldado por la palabra del Señor. Será el evangelio de salvación, será una palabra de salvación, será un mensaje de redención. Eso es profetizar de manera general. La palabra del Señor es llevar las buenas nuevas. Aleluya, buenas nuevas de salvación, buenas nuevas de poder. Quiero decirte que si usted se levanta y profetiza la palabra, tendrá el respaldo del Espíritu Santo. No será usted el que estará profetizando o hablando la palabra en sus propias fuerzas. Tendrá el respaldo y la unción del Señor. Y no se preocupe qué es lo que va a decir, ni cómo lo va a decir, porque el Espíritu Santo tomará tu lengua, aleluya, tomará tu mente, dirigirá cada palabra, aleluya. Pero hay sequía de profetas hoy, hay sequía de gente que profetice hoy la palabra. Por eso es que escasamente vienen uno o dos de una familia, pero el resto no viene, no llega. Por eso es que vienen uno o dos y vienen solos todos los domingos, pero no traen a otros porque no se está profetizando la palabra. Llevar el mensaje a los perdidos es nuestra primera comisión. Llevar el mensaje de salvación. Le llamamos mensaje evangelístico. Tal vez hemos caído en denominarlo de esa manera. Es profetizar salvación a los que no le conocen. Amén. Pero cuando Pedro se pone en pie para responder a esta gente que no sabía lo que estaba pasando. Todas esas personas que estaban rodeando estos 120 eran miles de personas. Estaban en una fiesta religiosa, recuerden, ellos habían concurrido a una fiesta religiosa, la fiesta de Pentecostés. Los que estaban ahí no eran ateos, los que estaban ahí no eran de
de otras religiones, todos esos o eran judíos o judaizantes. Todos esos creían en Jehová. Y todos esos miles de personas, dicen que eran cientos de miles de personas los peregrinos en esa fiesta. Y habían ido al templo a orar al Señor, a llevar sus ofrendas y sus diezmos, de dedicar su año al Señor. Y allí estaban, y cuando sucede esto, esta gente que eran religiosas, estas personas que conocían la palabra del Señor, cuando ven estos 120 llenos del Espíritu Santo hablando en lenguas, danzando y profetizando las maravillas del Señor, dice que estaban todos atónitos. Cada uno los oía hablar en su propio idioma. Recuerda que venían de diferentes naciones y culturas. Ya habían árabes, medos, portos, qué sé yo, un montón de nacionalidades ahí que nombra el capítulo 2. Pero todos dice que les oían hablar en su propio idioma. Entonces se preguntan ellos, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? Y esta gente que iban al templo, que respetaban la ley, que guardaban la ley, no entendían qué estaba pasando. Y aquí Dios levanta a este hombre. Y este hombre les tiene que explicar junto con los otros 11 apóstoles, les tiene que explicar qué es lo que está pasando. Les dice, lo que está sucediendo aquí, lo que ustedes están siendo testigos hoy, es que Dios ha derramado de su Espíritu Santo, tal como está escrito en el profeta Joel, capítulo 2, versículo 26, que en los postreros días, dice el Señor, derramaré de mi Espíritu Santo sobre toda carne, y todo aquel que recibe el Espíritu Santo va a profetizar. Este es un ministerio, este es un ministro, este es un apóstol que tiene la visión correcta. Este es un hombre, este es un apóstol a quien Dios le reveló un secreto, le mostró algo que nadie más entendía. Y eso es lo que está pasando en el día de hoy. Hay gente que no está entendiendo lo que está pasando hoy. Hay gente que no está captando, que no está capturando el espíritu que se está moviendo hoy, tanto en el mundo como el espíritu que se quiere mover hoy, tanto en la iglesia. Y vienen al templo, vienen al culto, pero no entienden. Y ven la televisión y ven las barbaridades que están pasando en la televisión. Y hasta pueden criticar lo funesto de los programas, pero no están entendiendo. Porque mientras estemos con nuestra boca cerrada, mira, mientras el caballo tiene el hocico cerrado, no va a comer. Disculpa que te lo grafique de esa manera. Pero mientras nosotros mantengamos nuestra boca cerrada y no soltamos la palabra del Señor, no va a haber salvación, no va a haber redención. Aló. Sí. Pedro, el apóstol Pedro, el que todos criticamos como el arrebatado, como el que quiso retroceder, como el que negó al Señor, pues a ese. No era un hombre perfecto. Tenía sus debilidades y sus cualidades negativas, como todos nosotros podemos tenerlas. Pero era un hombre que estaba alineado con Dios. Un hombre que reconoció que quiso entregar al Señor y cuando fue despertado por el Señor lloró, dice, amargamente. Lloró con arrepentimiento porque había negado a su Señor en un momento en que su vida había sido puesta en estrecho. Pero luego de eso él reconoce su pecado
Y él se arrepiente. Es un hombre que, aunque es arrebatado y aunque tiene muchas imperfecciones, pero es un hombre que es sensible y se arrepiente. Y por causa del arrepentimiento se alinea con el Señor. Y cuando tú estás alineado con Dios, entonces Dios quiere revelar su secreto a tu vida. Pedro anunció, Dios usó a este hombre para anunciarle a Israel que se inauguraba una nueva era, un nuevo tiempo, una nueva dimensión, una nueva dispensación, un nuevo trato de Dios con los hombres. Ya no sería Dios desde lejos, sino que sería Dios ahora dentro del hombre, dentro de su corazón. Ya no Dios encerrado en templos humanos o en templos de piedra, sino que Dios considerando a sus hijos como su propio templo para hacer morada en ellos. Eso es lo que somos hoy, eso es lo que San Pedro está profetizando o está hablando. Él está diciendo: hoy se inaugura un nuevo tiempo, hoy se inaugura una nueva era. Esta es la era del Espíritu, esta es la era del nuevo trato de Dios. Aleluya. Y usted puede entrar y ser parte. Y son miles y miles y millones que tienen espacio también para poder entrar a esta nueva era del Espíritu de Dios. Aleluya. Dios derramó el Espíritu Santo. Ese día fue la confirmación de la veracidad de cada palabra que Jesús le habló a sus discípulos. Ese día, cuando el Espíritu Santo fue derramado, y ese momento cuando Pedro toma la palabra y suelta la palabra, Dios le dio una llave a Pedro. La lengua de Pedro era una llave que estaba abriendo las puertas del reino. Y Jesús le había dicho a Pedro: yo a ti te daré las llaves. Y en ese momento Pedro está, sin saberlo, sin estar consciente, está usando la palabra y su lengua para abrir entonces una puerta. Es una nueva puerta. La puerta del reino de Dios, la puerta del Espíritu Santo, para toda una generación que no conoce al Señor. Esta es la era, esa era que San Pedro profetizó está abierta hoy para cada uno de nosotros. Y esa es la confirmación de las palabras que Jesús le habló a sus discípulos: no los dejaré solos, vendré a ustedes, moraré con ustedes, viviré en ustedes, ustedes serán mi pueblo, yo seré vuestro Dios. Amén, aleluya. Estaré dentro de sus corazones, ustedes van a ser mi altar, ustedes van a ser mi templo, yo voy a estar viviendo en ustedes. ¡Wow, qué tremendo! Pero eso es espectacular. Pero la gente no lo sabe. Y en esta era del Espíritu son miles, millones los que se están perdiendo la bendición de ser parte de esta era del Espíritu. Simplemente se la están perdiendo, en definitiva, porque en gran porcentaje nosotros somos los que hemos silenciado esa palabra y no hemos usado las llaves del reino, la palabra de Dios, nuestra lengua, para profetizar y para hablarle a las personas acerca de este tremendo potencial que ellos pueden entrar y vivir, entrando al reino y entrando a la salvación del Señor. Amén. Amén, queridos. Jesús le dijo a sus discípulos antes de partir: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Así que vayan, hagan discípulos, prediquen la palabra, bauticen a las personas, métanlos al reino, enséñenles todas las cosas que yo les he mandado.
Y yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Él está con nosotros todos los días. Esa fue la promesa. Pero le dijo a sus discípulos, pero quédense en Jerusalén, no se vayan hasta que sean investidos del poder de lo alto. Y allí se metieron ellos entonces, después de la ascensión del Señor, se metieron y fueron al aposento alto. Y fueron a orar, y fueron a adorar, y fueron a buscar del Señor, y fueron a hacerse preguntas seguramente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y ahí estaban ellos, llevaban 2, 5, 10 días orando y buscando respuestas del Señor hasta que viene entonces, aleluya, como un estruendo recio. Dice que descendió el Espíritu Santo sobre ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo, 120 hombres y mujeres. Aleluya, perdiendo la conciencia de sí mismo para adquirir la conciencia de Dios desde ahí en adelante. Sus vidas fueron cambiadas, ellos nunca más fueron los mismos. Ellos dieron vuelta de cabeza al imperio romano. En 100 años, en 150 años, todo el imperio romano cayó, aleluya. Y todo el mundo conoció y supo quién era Jesús, aleluya. Y miles y millones de personas entonces por causa de esos 120 que profetizaron la palabra en ese día de Pentecostés, millones de personas llegaron a la salvación y podemos conocer el cristianismo hoy como lo conocemos, gracias al Señor, amén. Porque hubo una era que se abrió y está abierta hoy para que sigamos conociendo más acerca de esta vida maravillosa que es la vida cristiana y la vida del Espíritu. Amén, póngase en pie, por favor.